alegría estar con ustedes. Quiero agradecer a Dios y agradecer al equipo de trabajo Oasis Misión Elías, que sábado tras sábado comparte estas lindas enseñanzas de la lección. Soy una de sus seguidoras de este canal y les contaré que he aprendido aún mayor y mejor, la cual me ha llevado a que yo pueda investigar cada día más, y la experiencia que he podido adquirir es aún mayor gozo, alegría, la cual me ha llenado de esperanza. Te animo, querida familia y amigo, que no te pierdas ninguna de sus hermosas enseñanzas que se transmiten cada sábado. Una vez más, quiero extender una cordial bienvenida a cada uno de vosotros y a los diferentes lugares del mundo que sintonizan este interesante programa. Reciban nuestros calurosos abrazos y que Dios te bendiga hoy y siempre. Hoy estudiaremos la lección número 20 para el sábado 15 de mayo del año 2021, bajo el título Lucha por el poder. Hoy veremos cómo es que estos poderes lucharon consecutivamente, dando cumplimiento a las profecías dichas por su palabra. Estamos agradecidos a Dios por colocar a su instrumento elegido como maestro, que con métodos didácticos, prácticos y muy sencillos, tú y yo podemos comprender aún más estas hermosas enseñanzas. Estamos invitados, tú y toda tu familia, para compartir las buenas nuevas de salvación. Te invito a que oigas. Cariñoso, amantísimo Padre Celestial, quiero agradecerte, Señor, por este espacio tan lindo que tú has creado, Señor, con el único fin de poder evangelizar tu palabra, Señor, en todos los rincones de este mundo. Quiero que bendiga, Señor, a cada oyente que sintoniza este programa. Señor, derrama tu Santo Espíritu sobre el Maestro a quien usas, para que podamos nosotros, Señor, escuchar estos hermosos mensajes. Y no solo nosotros, sino podamos compartir con muchos. Queremos implorarte, Señor, tu bendición y que tu mensaje llegue en todos los confines de esta tierra. Te pido, Señor, que te quedes con cada uno de los integrantes, Señor, que escuchan este interesante estudio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, queridos hermanos y amigos, por estar con nosotros. Desde Lima, Perú, les damos la más cordial bienvenida al estudio de la Palabra de Dios. Siempre agradeciendo a nuestro Salvador Jesucristo por ilustrarnos y por abrir nuestras mentes en la comprensión de su bendita palabra. Durante estas semanas, venimos estudiando al cuerno pequeño. En la visión de hoy, Dios, que es nuestro Maestro, nos ilustrará con más detalles y desde otro ángulo el tema de la sucesión de los reinos. ¿Qué es en realidad lo que significa o representa el carnero, el macho cabrillo y el cuerno pequeño? Y es precisamente este poder del cuerno pequeño que debemos estudiar con mucho interés. Es a este poder que debemos seguir con mucha atención, porque es este cuerno pequeño que perdurará hasta la venida del Señor Jesús. Hoy mostraremos qué capaz es este poder satánico de suplantar al Señor Jesús. ¿Qué estrategia se emplea para poder engañar al mundo? El tema de hoy, mis queridos hermanos, es la lucha por el poder. Y hay una pregunta muy interesante que debemos hacernos aquí. ¿Qué sucedió 2 años después que Daniel recibió la visión descrita en el capítulo 7? ¿Qué vio primeramente el profeta? ¿Qué poder representaba?
El libro de Daniel, capítulo 8, que es objeto de estudio en esta lección, nos dice lo siguiente. Versículos del 1 al 4 y también al 20. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. En cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El Dios del cielo venía revelando al profeta Daniel los eventos continuos que sucederían en el mundo, eventos que progresivamente se iban a ir dando y que formarían la historia del hombre en este planeta. El presente capítulo nos remonta al año 538 a.C., como tercer año del reinado de Belsasar. El profeta Daniel era ya una persona que tenía 80 años aproximadamente. Y la visión anterior a la que se refiere Daniel era la descrita en el capítulo 7. Fue en el año 540 a.C. que tuvo Daniel esta visión, y era el primer año del reinado de Belsasar. En este capítulo, el Señor muestra las 4 bestias: el león, que significaba Babilonia, el oso, que significaba al imperio Medo-Persia, el leopardo, que significaba Grecia, y la bestia espantosa y terrible, que representaba a Roma imperial. Y también vio la 4ª bestia con sus 10 cuernos, que eran las 10 tribus bárbaras que conquistaron el imperio romano. También vio el cuerno pequeño, es decir, a Roma papal, el juicio celestial, la destrucción de la 4ª bestia romana y el eterno reino de Dios. El siervo de Dios, hermanos, vivía preocupado por la sucesión de los imperios en el mundo, y que Dios, en visiones muy bien vistas de manera panorámicas, le venía mostrando de una manera progresiva cada visión con nuevos detalles. Eso era lo que le mostraba Dios al profeta Daniel, a través de imágenes de animales que para él eran conocidos, salvo la bestia espantosa y terrible. Mira, antes de dar respuesta a las interrogantes, es de recordar que Cristo nuestro Señor, en el primer capítulo de Daniel, es decir, en el primer sueño de Daniel 2, le muestra la sucesión imperial o la sucesión de reinos, que precisamente consistía en el desarrollo histórico y cronológico de cada reino. En el capítulo 7, el Señor revela los atributos o las características propias de cada uno de los imperios. En el capítulo 8, la cual es objeto de estudio en esta lección, Dios muestra la estrategia logística de estos imperios. En otras palabras, Dios muestra todo el proceso de la sucesión de los reinos. Esta visión fue casi al finalizar el imperio babilonio. Claro, hoy podemos entender la visión perfectamente, ya que Dios nos la ha revelado de 3 maneras. Primero, a través del ángel Gabriel, hablando a Daniel. Y esto sucede a partir del verso 16. En el capítulo 2, a través de otras profecías que hablan del mismo tema. Y tercero, a través del cumplimiento histórico. Vi en visión, dice el profeta, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Así escribe el profeta Daniel. En esta oportunidad, Daniel se encuentra junto al río Ulai.
en Susa, que era la capital de la provincia de Elam en esa época. Esta provincia se encontraba bajo el dominio babilonio. Daniel estaba allí porque el rey tenía allí un palacio real. Y en esta visión ve nuevamente unas bestias. Entonces Daniel alzó sus ojos y miró a un carnero que estaba delante del río. Y tenía 2 cuernos, dice. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Y el más alto creció después. Mira, por tercera vez el imperio medo-persa es representado. Recuerda que primero se representaba por el pecho y los brazos de plata de la estatua que soñó Nabucodonosor, interpretado por Daniel. A continuación, el mismo imperio medo-persa es representado por un oso. Y ahora es representado por el carnero. Solo que en este sueño aparecen nuevos datos de este imperio, nuevos detalles. Entonces, los 2 cuernos representan a los medos y a los persas. Cada cuerno representa a un aliado o a una nación de los medo-persas. Si te das cuenta, en la primera visión, Dios solo nos enseña el hecho que era una alianza de 2 poderes. Un brazo representaba a los medos y el otro brazo representaba a los persas. En el segundo sueño, en la cual este reino se representa como un oso que alzaba de un costado más que el otro, se amplía el conocimiento. Allí Dios muestra que en esta alianza una nación es más poderosa que la otra. Y en la tercera visión, además de decir que aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, el Señor nos muestra algo más de este reino. Dice que aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Y el más alto creció después, dice. Sabemos que el pueblo más importante de la alianza medo-persa eran precisamente los persas. Es por eso que más adelante los medos pierden en jerarquía y se pierden en la historia. Y ya solo se habla de Persia. Sin embargo, al comienzo, los medos eran más poderosos que los persas. Si revisamos Daniel capítulo 6, versículo 31, dice que fueron los medos quienes tomaron Babilonia. Luego llegaría el rey Ciro. Es por eso que la Biblia dice que el cuerno es más alto. Es decir, el imperio persa creció después, se hizo más poderoso. Ahora, también el capítulo 7 nos dice, y el Señor nos habla y nos presenta la alianza medo-persa, mediante el oso que tenía en su boca 3 costillas, ¿cierto? Esta visión nos señala claramente que esas 3 costillas eran 3 naciones que conquistaron los medo-persas. ¿Cuáles fueron esos territorios? Babilonia, Lidia y Egipto. En esa visión, Dios amplía nuestro conocimiento. El Señor ya nos muestra la parte geográfica de las conquistas de los medo-persas. Los persas vinieron desde el este, es decir, oriente, y conquistaron al poniente. ¿Quién era el poniente? Era Babilonia, cuya ubicación era el oeste o el occidente. Y al norte se encontraba Lidia, y al sur estaba Egipto. El imperio medo-persa tuvo mucho éxito, y ese éxito se vio reflejado en sus conquistas. Y fue tanto que en los días del rey Asuero, según lo escrito en el libro de Esther capítulo 1 versículo 1, el reino medo-persa comprendía 127 provincias y se extendía desde la India hasta Etiopía, que eran los límites del mundo conocido en aquel entonces. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? ¿Qué sucedió 2 años después que Daniel recibió la visión descrita en el capítulo 7? Dios le muestra otra visión. Él estaba en Susa en esa época. ¿Qué vio primeramente el profeta? Vio un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Un cuerno era más alto que el otro y el más alto creció después.
¿Qué poder representaba? Representaba al imperio medo-persa. Pregunta número 2. ¿A qué se parecía la segunda bestia y qué hizo? ¿Qué poder es representado por este símbolo? ¿Y cuál era el nombre de su primer rey? Vamos a estudiar el capítulo 8, versículos del 5 al 7 y también el 21 del libro de Daniel. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Cuando Daniel estaba conectado con Dios, dejaba de lado los negocios del reino. Él sabía que lo más importante son los temas de Dios. Es por eso que él decía, mientras yo consideraba esto. Él estaba registrando los eventos que el mismo ángel Gabriel le estaba explicando. Y esa explicación dada por el ángel facilitaba la comprensión del profeta acerca de la visión. Urias Smith hace mención a Tomás Newton, quien señala que los macedonios, como 200 años antes de Daniel, se llamaban Eguedas, o pueblo de las cabras. Es por eso que algunos de los sucesores de Alejandro Magno son representados en sus monedas con cuernos de cabras, así como lo muestra la imagen. Tal como sucedió con Medo-Persia, este versículo también presenta el imperio de Grecia por tercera vez, pero con datos adicionales históricos. Y en estos nuevos datos se refuerzan otros del capítulo anterior. Mira, el reino de Grecia primeramente fue representado con los muslos de bronce. Luego se representa con el leopardo con 4 cabezas y 4 alas de ave. Ahora se representa con el macho cabrío. Esta bestia del macho cabrío venía del lado del poniente, dice. Y cuando dice que el macho cabrío venía sin tocar tierra, nos da a entender que prácticamente volaba. Es decir, que la ubicación geográfica de Grecia era al oeste de Persia, y desde esa dirección atacaba al enemigo. Y el cuerno que tenía entre sus ojos es su rey Alejandro Magno. Es de resaltar que las batallas entre griegos y persas fueron muy duras, mis hermanos. Los estudios dicen que el ejército de Darío se encontraba de pie custodiando el río Gránico, mientras que el ejército de Alejandro Magno estaba al otro lado del río. Entonces, el ejército de Alejandro Magno se precipitó al río y nadando cruzaron la corriente y atacan al enemigo con todo el fuego y una furia incontrolable. Los griegos eran grandes gladiadores, como ya lo hemos estudiado en las lecciones anteriores. Esto sucedió en el año 334 a.C. De allí que el profeta Daniel dice que a pesar que el carnero, o sea los medopersas, eran fuertes, el macho cabrío, es decir Grecia, vino con la furia de su fuerza hasta el carnero. Con odio, con todo su ejército lo hirió y le quebró los cuernos. Es decir, destruyó tanto a los medos como a los persas, porque su objetivo era el poder, eran sus riquezas. Recordemos que cada nación representaba a un cuerno. Alejandro Magno, rey de Grecia, derrotó primero a los generales de Darío, a las orillas del río Gránico o Granico, en Frigia. Luego atacó y derrotó a Darío
en los pasos de Iso en Cilicia, y más tarde, hermanos, lo derrotó en las llanuras de Arbelas en Siria. Esta última batalla se llevó a cabo en el año 331 a.C. A pesar de todos los esfuerzos hechos por el imperio medo-persa, no pudieron controlar la furia de Grecia. Resultaron inútiles ante tan poderoso ejército griego. ¿Cuál sería la respuesta? ¿A qué se parecía la segunda bestia? ¿Y qué hizo? Se parecía a un macho cabrío. Este se levantó contra el carnero y le quebró los dos cuernos. ¿Qué poder es representado por este símbolo? ¿Y cuál sería el nombre de su primer rey? Es el reino de Grecia. Su primer rey fue Alejandro Magno. Pregunta número 3. ¿Qué sucedió simbólicamente con este cuerno y por lo tanto con este gran imperio en realidad? El libro de Daniel capítulo 8, versículo 8 y 22 dice: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables, hacia los 4 vientos del cielo. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. En el mundo de esa época, no había ningún poder humano que pudiera quebrar el cuerno de este macho cabrío, o de Grecia. El mundo estaba bajo el dominio de Alejandro Magno. La historia dice que ya no había más pueblo que conquistar, y por ese motivo Alejandro Magno se sentó y lloró, es decir, que le dio un tremendo estrés. Sin embargo, cuando este rey era el más poderoso del mundo, se llenó de intemperancia, dice la palabra de Dios. Consumía mucho alcohol, y el exceso en el consumo de alcohol le causó muchos problemas, hermanos. Él vivía en orgías, consentía relaciones contra natura, relaciones entre hombres. Grecia era una nación que impuso su filosofía en el mundo. Acuérdate de la filosofía de Sócrates, de Aristóteles, de Platón. Entonces, luego de ese desenfreno mundanal, se produjo en él una grave enfermedad que acabó con la vida de este joven rey. Fue atacado por una fiebre después de haber estado bebiendo en varias sesiones, a lo largo de toda una noche. Alejandro Magno murió en Babilonia un 13 de junio del año 323 a.C. Era muy joven. Él murió a la edad de 32 años. Este gran imperio de Alejandro Magno cayó porque él se convirtió en un alcohólico. Mira, el rey pudo conquistar el mundo, pero no pudo conquistarse a sí mismo. Entonces, el cuerno fuerte del macho cabrío había sido quebrado, estando en su mayor fuerza, como predijo la profecía de este versículo. Entonces, no te olvides, los 3 primeros imperios, Babilonia, Medo-Persia y el imperio greco-macedónico, pasaron sus momentos finales durante unas orgías y borracheras. Y fueron estos excesos de alcohol uno de los factores que causaron sus caídas. Pero la Biblia también dice que después de que este cuerno fue quebrado, aparecieron 4 cuernos más. Recordemos que el Señor Jesucristo había revelado este detalle en la visión de Daniel 7, versículo 6, en la cual la visión mostraba a un leopardo con 4 cabezas. Luego muestra
a este macho cabrío con 4 cuernos, ¿cierto? Que salieron. Esos 4 cuernos del macho cabrío son las 4 cabezas de leopardo. Así estaba representado este poder. El verso 8 dice que aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos, notables además, hacia los 4 vientos del cielo. Luego de la muerte de Alejandro Magno, se dio inicio a la lucha por el poder. Todos querían ser el sucesor de Alejandro Magno. Pero luego de 7 días, acordaron que su hermano natural de nombre Felipe Arideo fue declarado rey. Además de él, también los hijos de Alejandro Magno. Estos niños se llamaron Alejandro Egos y Hércules. Sin embargo, ellos mantuvieron por un corto tiempo el nombre y la apariencia del imperio macedónico, hasta que los niños fueron asesinados, extinguiéndose de esta manera la familia de Alejandro Magno. Entonces, como ya no habían sucesores en el reino, los comandantes del ejército greco-macedónico, que estuvieron en diferentes partes del imperio como gobernadores de las provincias, se constituyen en reyes y empezaron a pelear entre sí por ser el más poderoso. Hasta que poco después de la muerte de Alejandro Magno, el número de estos militares se redujo solamente a 4. Y ese es el número que la profecía había especificado: 4 cuernos notables del macho cabrío. ¿Quiénes fueron estos 4 generales? Casandro, que obtuvo Grecia y las regiones vecinas; Lisímaco, que obtuvo Asia Menor; Seleuco, que recibió Siria y Babilonia y fue el progenitor de los reyes seleucidas, tan famosos en la historia; y Ptolomeo, que tuvo Egipto, de quien descendió la dinastía de los Lágidas. Aquí se cumplió esta profecía de Daniel, que dijo: salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, siendo que Casandro tenía las regiones occidentales, Lisímaco las del norte, Seleuco los países orientales y Ptolomeo la porción meridional del imperio. Entonces, de acuerdo a lo que señala Urias Smith, estos cuernos son los territorios de Macedonia, Tracia, que incluía entonces Asia Menor también, y las partes que se hallaban sobre el Esponto y el Biésforo, Siria y Egipto. Claro, estos reinos ya no eran tan fuertes como el reino gobernado por Alejandro Magno. Fueron reinos inferiores. Así como lo dice el profeta Daniel en el verso 22, que dice: significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. ¿Cuál sería la respuesta, hermanos? ¿Qué sucedió simbólicamente con este cuerno? Por lo tanto, con este gran imperio, en realidad, el macho cabrío o el reino de Grecia se engrandeció sobremanera. La nación fue dividida en 4 reinos y entre los 4 generales. Pregunta número 4. ¿Qué vio Daniel surgir de uno de esos cuernos o estados? ¿Y qué fue dicho sobre este? ¿En qué momento en la historia se profetizó sobre esta nación de rostro altivo? ¿Y qué representaba? Daniel capítulo 8, en su versículo 9 y 23 dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro y entendido en enigmas. Nos centraremos en la aparición de un cuerno altivo, que crece de manera extraordinaria. El cuerno pequeño. Este cuerno es sin duda Roma, como ya lo hemos estudiado. Es la bestia espantosa y terrible,
o el imperio romano, que se desprende o que nace precisamente de uno de estos cuernos. Este poder es un todo o una unidad que no se separa, mis hermanos, y que consta de 3 partes. Primero, es la bestia espantosa y terrible. Segundo, tiene 10 cuernos. Y tercero, tiene su cuerno pequeño. Ahora, su poderío o su época de poder se divide en 2 grandes periodos de su reinado. El primero es el reinado de Roma imperial. En Apocalipsis 13:2 es llamado el dragón. Roma es gobierno absoluto en el mundo. Y el segundo periodo es el reinado de Roma papal. Esto sucede cuando Roma fue conquistada y subdividida por las 10 tribus bárbaras. Estas dominaron a la bestia romana. Es decir, que fueron las tribus bárbaras que invadieron e hicieron caer al imperio romano, pero que fueron convertidas al catolicismo romano. Es en este periodo que el cuerno pequeño o Roma papal domina también a la Roma pagana y destruye a 3 cuernos por no someterse a su dominio. Roma imperial es la fase inicial de la bestia. Es por eso que el profeta Daniel dice en el verso 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Esos son los nuevos detalles que Dios muestra al profeta Daniel acerca de este cuerno. Los romanos vinieron desde el noroeste o del occidente cuando eran todavía pequeños, en sus inicios. ¿Y a quiénes conquistaron? En el sur o en África a Egipto. Eso fue en el año 30 a.C. En el oriente o en el este conquistaron a Grecia, Asia Menor y Siria en el año 65 a.C. Y también conquistaron a Judea en Palestina, a quien Daniel llama Tierra Gloriosa. Esto fue en el año 63 a.C., en que Judea fue convertida en provincia. La profecía dice que se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas. Daniel predice que Roma castigaría con dureza a los judíos. Ese pueblo que había sido llevado en cautiverio por causa de sus transgresiones a la ley y al persistir en el pecado, atraía sobre sí un castigo cada vez más severo. Pero mis hermanos, en ningún momento de la historia los judíos como nación fueron más corrompidos moralmente que cuando cayeron bajo el poder del imperio romano. Mira, la influencia romana se dio principalmente en los dirigentes de la nación. Si hacemos un análisis de los líderes judíos, los sumos sacerdotes pertenecían a la línea de los saduceos o sadoquitas, ¿cierto? Bien, los saduceos eran designados como tal por el imperio romano. Por ejemplo, Caifás era saduceo. Es decir, que cada sumo sacerdote prácticamente compraba ese título de esa denominación, previos compromisos asumidos con el imperio romano. Entonces, la bestia influye en el pueblo de Dios, o sea, lo corrompe moralmente. Y también los fariseos se sometieron a los romanos. Los saduceos eran los miembros de la clase alta de la sociedad judía de esa época. Es por eso que los conquistadores buscaban su apoyo para poder someter al pueblo. Y así lo hizo Roma. Roma les daba el sumo sacerdocio a ellos. Y fue esta sumisión al poder
que les permitía tener los cargos públicos, más importantes inclusive. Dentro de ellos estaba el sumo sacerdocio. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? ¿Qué vio Daniel surgir de uno de esos cuernos o estados? ¿Y qué fue dicho sobre este? Daniel vio surgir un cuerno pequeño que se extendió en gran manera. ¿En qué momento en la historia se profetizó sobre esta nación de rostro altivo? ¿Y qué representaba? Fue el momento cuando los demás reinos lleguen a su fin. Este cuerno pequeño es Roma papal, hermanos. Así lo dice la palabra de Dios. Pregunta número 5. ¿Quién sentiría la fuerza de este poder? ¿A quién representaban las estrellas? Daniel capítulo 8, versículo 10 dice: y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4 dice, primera parte: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. El libro de Daniel capítulo 12, versículo 3 nos dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. El ángel explica a Daniel que una tercera potencia se introduce en esta profecía, y es precisamente el cuerno pequeño, un cuerno pequeño que perdura en el tiempo. De hecho, que Satanás imponía en este poder sus más avesadas mentiras para engañar al mundo. La palabra de Dios dice que esta bestia se engrandeció hasta el ejército del cielo. Hermanos, el cuerno pequeño, en comparación con las potencias que lo antecedieron, creció de manera extraordinaria. Mira, a Persia se la llama simplemente grande. Este reino tuvo 127 provincias. Así lo dice Esther capítulo 1, versículo 1. Grecia fue extensa. Se dice que se engrandeció hasta lo sumo. Entonces, el cuerno pequeño creció más que estos dos reinos. Y vemos aquí el desempeño de Roma papal en sus ataques y conquistas verticales. Y por supuesto, la transición entre Roma imperial y Roma papal. Ahora, las estrellas del cielo o el ejército celestial son un símbolo de los hijos fieles de Dios. Como el mismo profeta Daniel lo dice, capítulos más adelante. Es por eso que, al igual que en Apocalipsis 12, versículo 4, el verso 10 de Daniel 8 dice: y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó, dice. ¿Quiénes son estas estrellas del ejército del cielo que el cuerno pequeño echó por tierra y pisoteó? ¿Sabe cuáles son? Aquellas estrellas, mis queridos hermanos, son los santos de Dios, a quienes la Iglesia Católica persiguió, torturó y asesinó durante la Inquisición medieval de su soberanía papal en Europa. Recuerda que escrito está en Daniel capítulo 7 que el cuerno pequeño hará guerra contra los santos y los vencerá. Ahora, la Biblia dice que el tiempo del fin será un tiempo de gran oscuridad espiritual en todo el mundo. Sin embargo, los hijos de Dios resplandecerán en aquel tiempo como el resplandor del firmamento. Allí se cumplirá lo profetizado por el profeta Isaías, capítulo 60, versículos 1 y 2, que dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será
vista su gloria. Hermanos, los hijos de Dios son luz en estos tiempos del fin, porque enseñan la justicia de manera activa a las multitudes, para que las almas que no conocen la verdad tengan la posibilidad de entender y ser salvos. Es por eso que Daniel capítulo 12 versículo 3 dice: los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Las profecías nos enseñan y nos dicen que para aceptar la luz divina y ser salvos, necesitamos primero entender la justicia divina. El que no desea escuchar no puede entender. De allí la necesidad de estudiar la palabra de Dios y su justicia para poder ser parte de los entendidos. Y posteriormente para poder ser parte de aquellos que enseñan la justicia divina a otros. Sin embargo, como en los tiempos de Noé, solo la minoría será la que entienda, dice la palabra de Dios. Solo una minoría aceptará y se salvará. Recordemos que escrito está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, que para ser salvos debemos no solo entender y creer personalmente, sino compartir de manera activa el conocimiento que Dios nos ha dado a otras almas, dando testimonio de Cristo. Entonces, aquellos que enseñan la justicia a las multitudes resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad, dice el Señor. Es decir, alcanzarán la vida eterna. Son ellos cuyos nombres no serán borrados del libro de la vida y vivirán con Cristo en el reino eterno de Dios. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? ¿Quién sentiría la fuerza de este poder? Fue el pueblo de Dios, hermanos. ¿A quién representaban las estrellas? Las estrellas caídas fueron los hijos de Dios, que fueron asesinados, que fueron torturados por la Iglesia Católica. Pregunta número 6. Incluso, ¿a quién atacó la Roma pagana? ¿Quién era este príncipe? Vamos a estudiar el libro de Daniel capítulo 8, versículo 11, primera parte. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. El libro de Mateo, capítulo 27, versículo 11 y 26 dice: Jesús, pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. El cuerno pequeño, guiado por Satanás, tenía que oponerse al príncipe de los príncipes, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, mi hermano, que Satanás no quiere que el Señor Jesús establezca su reino. Incluso hay quienes dicen que el cuerno pequeño no es Roma, pero las evidencias son taxativas, son concretas, son específicas. Y claro, la Iglesia Católica Romana no aceptan que ellos son el cuerno pequeño. Y de hecho que el diablo está incitándolos constantemente a no creer. ¿Por qué crees tú que continuamente el Papa blasfema contra el Señor Jesús? ¿Por qué crees que constantemente dice que la muerte del Señor Jesús es un fracaso de Dios? ¿Por qué crees, mi hermano, que el Papa constantemente dice que la muerte del Señor Jesucristo es un fracaso? ¿Por qué crees que la Iglesia Católica, por supuesto, y otras iglesias también, no predican la verdad de Cristo? ¿Sabes por qué? Porque ellos sí conocen la verdad. Y saben que si el pueblo sabe la verdad, sería para ellos su propia destrucción. Roma cumplió su mejor papel matando al Señor Jesucristo.
Y así como Roma sabía que Cristo era el Mesías, los escribas y fariseos, y también los saduceos, también lo sabían. Lo que pasaba era que el poder los había cegado. Y fueron tan corruptos que sobornaron a los soldados romanos para que mintiesen que el cuerpo de Cristo había sido robado por los discípulos. Así está escrito en el libro de Mateo capítulo 28, versículos del 11 al 15. Recuerda, mi hermano, que el cuerno pequeño dice creer en Dios, predica la palabra de Dios, pero mata a los hijos de Dios. Entonces, no se puede creer en lo que dice. Ahora, lo hermoso de esta profecía es que en este capítulo aparecen nuevos datos, nuevos detalles. Acuérdate que anteriormente dijo que tenía ojos y boca, ¿cierto? Ahora la profecía nos da más detalles de este cuerno pequeño. Y de acuerdo a estos nuevos detalles, observamos que ataca al Señor Jesús. Primero, se engrandece contra el Señor Jesucristo. Así está escrito en Daniel capítulo 8, versículo 25. Luego quita el continuo sacrificio y echa por tierra el lugar de su santuario. Así lo dice Daniel capítulo 8, versículo 11. Tercero, comete prevaricación. Le fue entregado el ejército. Así dice Daniel capítulo 8, versículo 12. Y le fue entregado el continuo. Y este poder, hermanos, echa por tierra la verdad. Entonces, esta es la manera de cómo se engrandece el cuerno pequeño. Mira, el Señor Jesús es Señor de señores y Rey de reyes. Pero el Vaticano se puso en su lugar. Dice que el Papa es el representante de Cristo, pero en realidad está en contra de Cristo, porque blasfema de él. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? Incluso, ¿a quién atacó la Roma pagana? Atacó al príncipe de los ejércitos. ¿Quién era ese príncipe? Era el Señor Jesucristo. Pregunta número 7. ¿Qué más sería destruido por este poder? ¿Quién habló del destino de Jerusalén y del templo? Daniel capítulo 8, versículo 11, última parte, dice: y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El cuerno pequeño se engrandecía, llegando hasta la tierra deseable, que era Judea, reduciéndola hasta la categoría de provincia. Esto sucedió en el año 63 a.C. Satanás se apodera de lo que es de Dios, llegando a ser el príncipe de este mundo, usurpando el lugar de Cristo. Y Roma es la potencia principal del diablo, también conocido en Apocalipsis como el dragón. Satanás engrandeció su corazón, poniendo a este poder como corazón de Dios, y sentarse en el trono de Dios. Los papas y sacerdotes tomaron el lugar que solo le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, como sumo sacerdote. Cristo es quien otorga el perdón del Padre como nuestro mediador. Pero fíjate aquí, cuando un cura dice: yo te perdono, está tomando el lugar que a Cristo le corresponde. Y el profeta Daniel predijo que esto sucedería. Es por eso que la Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5: porque hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El cuerno pequeño intentó echar por tierra la ley de Dios. Y esto también equivale a cambiar los tiempos y la ley. Pero a pesar de todo esto, a pesar de todo este mal, Dios mostró una paciencia admirable con todos aquellos que rechazaron el Evangelio y asesinaron a su Hijo. Dios aplazó sus juicios sobre la ciudad y la nación también. Hasta cosa de 40 años después que Cristo hubo anunciado el castigo de Jerusalén. Así lo registra Lucas capítulo 19, versículo 43 al 44. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Fueron las tropas romanas que al mando del general Tito, hijo del emperador Vespasiano, que en el año 70 después de Cristo aproximadamente, destruyó la ciudad y el templo de Jerusalén. Claro, Satanás pensó que matando al Mesías y destruyendo el templo, había conquistado al mundo. Pero se equivocó. Cristo con su muerte había triunfado sobre Satanás. Entonces mira, en la tierra la lucha es política por el poder territorial entre las naciones, que comenzó con la estatua de Babilonia, claro, incitada por Satanás, pero la auténtica lucha es de Satanás con Dios, es decir, entre el bien y el mal. Pero ¿cuál es el objetivo de Satanás? El objetivo es eliminar a Dios del planeta, utilizando como estrategia la falsificación de la doctrina de Dios, falsificando la comprensión de Dios, haciendo que la máxima aspiración del hombre a alcanzar sea lo terrenal. Es decir, desde la supremacía política hasta la supremacía religiosa. Entonces, este poder quiere que la gente rechace a Dios a través de la transgresión de los 10 mandamientos. Es por eso que escuchas decir a miles de personas que la ley era solo para los judíos, que el día sábado era solo para los judíos. Recuerda, hermano, que el diablo se ha metido hasta con el santuario terrenal. Así lo dice Daniel capítulo 8, versículo 11. Así que, mis queridos hermanos, preparémonos para la venida de Cristo, que será en cualquier momento. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué más sería destruido por este poder? Destruyeron la ciudad y el templo, y dispersaron a los judíos por toda la tierra. ¿Quién habló del destino de Jerusalén y del templo? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Hermanos, ¿qué decir de la lección? Daniel tuvo otra visión, pero esta vez estaba en Susa, una ciudad que en esa época se encontraba bajo el dominio babilonio. En ese sueño, Dios le muestra más detalles acerca de los reinos Medo-Persa, Grecia y Roma. En esa visión, Dios le muestra un carnero de 2 cuernos y a un macho cabrío con un cuerno entre los ojos, pero que ese cuerno fue destruido, y vio luego salir 4 cuernos más. Esos cuernos eran los generales, entre los cuales se repartieron el reino de Grecia. Pero también en la visión, el Señor en su enseñanza, no solo al profeta Daniel, sino también a nosotros hoy, muestra más detalles sobre el surgimiento del cuerno pequeño. Muestra el papel que cumple este poder contra los fieles hijos de Dios. Vemos claramente cómo el papado persigue a los hijos del Señor. A muchos de ellos destruye. Pero eso no es todo. Roma corrompe moralmente a Judá. ¿De qué manera?
haciéndolo participar de los temas políticos. Recuerda que el sumo sacerdote era designado por el gobernador de Roma. Además, vemos cómo Caifás soborna a los soldados romanos para que mintieran. Entonces, Roma sometió al pueblo de Dios. El cuerno pequeño se engrandeció a tal punto de quitar el continuo sacrificio y destruir la ciudad y el templo. Entonces, vemos que el objetivo del diablo es eliminar a Dios de la tierra. Pero eso no lo consiguió, no lo consigue, ni lo conseguirá, mis hermanos. Cuando crucificaron a Cristo Jesús, Satanás pensó que había terminado con él, pero se equivocó. La muerte del Señor fue la destrucción de Satanás. Claro que el diablo, así como el cuerno pequeño, serán destruidos cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Pero vemos hoy cómo este poder satánico distorsiona la palabra de Dios, suplanta al Señor Jesús en el sacerdocio. Tanto el Papa como los sacerdotes toman el lugar de Jesús para perdonar pecados. Y eso durará hasta el fin de los tiempos, mis hermanos. Vemos cómo incentivan la adoración a los ídolos, cómo dicen que los ídolos interceden ante Dios para perdonar los pecados, para pedir milagros. Hermanos, ilustrémonos cada día, pongamos todo de nuestra parte para hacer conocer las profecías y no dejarnos engañar, para hacer luz en el mundo, en este mundo que está oscuro. Compartamos la palabra de Dios. Que la honra y la gloria sean para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que tengan un feliz sábado. Un fuerte abrazo, mis hermanos, a la distancia. Dios nos bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos por este interesante estudio que el día de hoy hemos podido entender y comprender. Espero que todos podamos compartir esas buenas nuevas de salvación a todas nuestras amistades. Recuerda, estamos viviendo en los tiempos finales de la historia de este mundo. Cristo muy pronto volverá, y cuando Él venga, Él quiere encontrar a su pueblo velando y orando como lo estás haciendo el día de hoy. El equipo Misión Elías siempre estará orando por ti y por mí. ¿Algún pedido en especial? No tardes en pedírselo. Hoy te invito a orar. Cariñoso, amantísimo Padre Celestial, quisiéramos agradecerte por haber permitido estudiar este hermoso estudio. Queremos, Señor, rogarte que se quede grabada en nuestras mentes y pueda repercutir todos los días de nuestra vida, que tú, Señor, muy pronto volverás. Bendice, Señor, a cada oyente que ha podido sintonizar este programa, y bendice, Señor, a este equipo que sábado tras sábado se esmera por compartir estas buenas nuevas de salvación. Señor, derrama tu Santo Espíritu, danos tu bendición. Te imploramos por aquellas personas que están integrando recién a tu Evangelio, por aquellos, Señor, que están pasando momentos difíciles de pruebas, por aquellos, Señor, que han sido contagiados por el COVID, algunos, Señor, que están en el lecho del dolor. Te pido, Señor, aún por nosotros. Tu misericordia, tu amor compasivo, Señor, esté con cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.